quiero ministrar de una manera especial, considerar el libro de Mateo en su capítulo 18, concretamente en el versículo 21 en adelante. Libro de Mateo, capítulo 18, a la altura del verso 21. Así dice la palabra del Eterno. Entonces se le acercó Pedro y dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con su siervo. Comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijo y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. El verso 28 dice: pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y asistía de él y le ahogaba diciendo: págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a su pie, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Amén. Quiero ministrar en esta noche con el tema aprendiendo a perdonar. Ese es el tema que hemos considerado para esta ponencia en esta hermosa noche, aprendiendo a perdonar. Pero antes de entrar de lleno en esta ponencia, yo quiero hacer uso de un verosímil para entrar de lleno en este material. Cuenta la historia de este verosímil de una iglesia grande que se quedó sin pastor. No sabemos la causa ni el motivo, porque el verosímil no lo relata, pero no dice que aquella iglesia se quedó sin pastor, a tal punto que aquella iglesia mandó por sus iglesias vecinas aliadas a ella que mandaran currículum, hoja de vida de los miembros que querían participar para ser pastor de aquella iglesia. Los ancianos y la iglesia se compusieron para que, luego de leer la hoja de vida que llegaba de esas iglesias, ellos elegir el pastor unánimemente. Cuenta este verosímil que cuando leyeron la primera carta, se encuentran de un hombre que su hoja de vida decía: yo en mi vida pasada era un narcotraficante. Yo vendía drogas. De inmediato la congregación se puso en pie y dijo: este hombre no puede ser nuestro pastor. Dice la historia que agarraron otro currículum de lo que estaban ahí y le dijeron al pueblo: tenemos otro postulante. Dice que la carta que leyeron del segundo postulante decía de la siguiente manera: yo en mi antigua vida, yo era un hombre corto de mente, es decir, desquiciado mental. Yo andaba por los zafacones, comía de la basura que encontraba en los zafacones, pero al andar del tiempo alguien me predicó de Cristo y yo vine a Cristo y hoy yo quiero pastorearlo. La iglesia se puso en pie y dijo: este hombre tiene un buen testimonio, pero no puede ser nuestro pastor. Para no cansar en la historia, pasaron 15 por ese mismo perfil y la iglesia se puso a una por el testimonio que tenían antes de conocer a Cristo. No pueden ser nuestro pastor, y por eso ese es el tema: aprendiendo a perdonar. Dicen los ancianos que como no encontraron en esa hoja de vida que había, iban a leer una última y luego se iban a depositar, a nombrar uno de los que mejor
le llegara al pueblo. Dice la historia que la última carta que leyeron decía: yo en mi vida pasada, escúcheme bien, en mi vida pasada, yo no quería saber de los cristianos. Yo lo perseguía, yo lo azotaba, incluso pedía cartas donde mi jefe, para donde quiera que encontrara un hombre predicando el evangelio, llevármelo. Incluso participé en un día donde estaban apedreando a un hermano y la ropa que tenía el hermano la tiraron a mis pies. Cuando la iglesia escuchó eso, se puso en pie y dijo: este hombre no puede ser nuestro pastor. Pero los ancianos dijeron: tranquilo, déjenme decirle quién escribe esta carta o esta hoja de vida. Sin más preámbulo, se le pide de ustedes el apóstol Pablo. Por eso es mi tema en esta noche: aprendiendo a perdonar. El texto que hemos considerado en esta noche dice que Pedro se acerca donde Jesús y le dice: maestro, ¿cuántas veces yo debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7 veces. Pero hay algo que a mí me llama la atención, y era que Pedro sabía, conforme al concepto judío, cuántas veces se podía perdonar. En el libro de Amós, en su capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: por 3 pecados de Damasco, mas por el 4º yo no voy a revocar su castigo. Basado en este versículo, los judíos hicieron un patrón que solamente tú podías perdonar 3 veces, mas la 4ª vez, si tú querías, no la podías perdonar. Pero Pedro, queriendo ser un poquito más espiritual, dice: maestro, los judíos dicen que son 3, yo te pregunto que si son 7. Pero Jesús, que no le gustaba dejar laguna en nadie, le dice: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Hello. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En español, esta palabra no se puede saborear, pero cuando tú vas al hebreo y haces la sumatoria de 70 veces 7, que eso te da 490 veces en hebreo, eso es tamí, eso es completo. Eso es que tú, cuando la persona viene donde ti arrepentido, tú no debes rehusarle tu perdón. Hello. Pero Jesús, sabiendo que Pedro quizá se iba a quedar con una laguna abismal, le dice en los versículos que siguen que un hombre, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un hombre que quiso hacer cuenta con su siervo. Escúcheme bien. Y llamando el primero, se encontró que éste le debía, ¿sabe cuánto? 10,000 talentos. Esa frase de 10,000 talentos, desde nuestra óptica, quizás no tiene mucho sentido, pero cuando vamos y analizamos cuál era el valor de un talento en aquella nación y lo extrapolamos al día de hoy, nos damos cuenta que un talento valía aproximadamente, sumando el día de hoy, 3 millones de pesos. Y si sumamos 3 millones de pesos por 10, eso te daría 38 billones de pesos en el mundo anglosajón. En nuestra era sería 38,000 millones de pesos. Una suma muy significativa. Y la Biblia dice que como aquel hombre no pudo pagarle, le mandaron a echar en la cárcel. Pero hay algo que me llama la atención, que aquí el siervo le dice: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré. Y la Biblia dice que el rey, el dueño, fue movido a misericordia y le perdonó la deuda, aprendiendo a perdonar.
Pero hay algo que me llama la atención, que saliendo este hombre de la escena, se encontró con uno de sus consiervos que le debía, ¿sabe cuánto? 100 denarios. 100 denarios sumados hoy son $75. Oiga, el hombre le acaban de perdonar 38 billones de pesos. Y cuando sale de ese evento, se encuentra con uno de sus consiervos que le debe $75. Y la Biblia dice que lo estaba ahogando. Literalmente lo estaba ahorcando. Lo estaba ahorcando. Y le decía, págame lo que me debe. Y la misma acción que él tomó delante de el que él le debía la deuda, ahora este hombre también la toma y le pide misericordia. Le dice, ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré. Pero la Biblia dice que aquel hombre no quiso. Aquel hombre lo agarró y lo metió en la cárcel. Y por eso es mi tema, aprendiendo a perdonar. Esta parábola del griego, machal, del hebreo, Jesús la toma para enseñarnos una verdad espiritual arraigada en ella, que si nosotros no perdonamos a nuestros hermanos, dice el último versículo, Dios no nos va tampoco a perdonar. Si nosotros no perdonamos los $75 que nuestro hermano nos debe, Dios no nos va a perdonar los 38 billones de pesos que le debemos por el pecado que heredamos de nuestro padre Adán. Por lo cual, esta es mi conclusión, aprendiendo a perdonar. En la parábola, Dios es el primero que le perdonó la deuda. Así Cristo agarró nuestra deuda y la clavó en la cruz del Calvario y nos hizo libre. Por lo cual nosotros también debemos aprender a perdonar a nuestros hermanos. No importa lo que haga, si viene arrepentido, hay que perdonarle. Shalom, shalom. Bendiciones.